Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy les traigo mi teoría personal del posible futuro del Imperio Tau y lo que yo llamo la herejía de Farsight. Para hacer esta teoría me he basado en 3 libros como fuente que han salido este año. Así que empecemos. El primer libro es La novela de la herejía de Horus, el final y la muerte, parte 1. En esta novela se nos revela el proceso por el cual nace un dios del caos, y es este. Cuando una civilización llega a su punto máximo, a la gloria absoluta, esta civilización se desmorona. Y en ese proceso nace un nuevo dios del caos. Esto le pasó a los Eldari cuando nace Slanesh, y se crea el Ojo del Terror. En esta horrible experiencia, la sedienta devora a casi todos los Eldari y su imperio queda destruido. Algo parecido le está pasando a la humanidad durante la herejía de Horus. Está a punto de nacer el Rey Oscuro, un quinto dios del caos. Y por lo que sabemos, es gracias al emperador que la humanidad no sufrió el mismo destino que los Eldari. Pero aún así, la herejía de Horus fue tan devastadora, fue tan terrible e hirió al imperio de tal manera que ni 10.000 años después se ha podido recuperar completamente. Entonces, gracias a esto entendemos que el proceso de nacimiento de un dios del caos es básicamente el mismo en cada situación. Ahora pasemos a la segunda fuente, que es la novela de Shadou Sun, la paciente cazadora. En esta novela podemos ver cómo la situación que está viviendo el Imperio Tau en este momento es muy parecida, por lo menos a mí me pareció muy parecida a lo que estaba viviendo la humanidad en el periodo previo a la herejía de Horus y al principio de la herejía. Ahora voy a explicar estas razones. Primero, tenemos a un gobierno cuasi totalitario, muy poderoso y muy querido y respetado, en su gran mayoría, que son los etéreos. Los etéreos tienen un conocimiento sobre el Immaterium. Esto es lo que nos deja traslucir la novela, que los etéreos sí saben cosas del Immaterium que el resto de los Tau no conocen. Y Shadou Sun se enoja un poco con los etéreos porque dicen, los etéreos saben cosas y no nos están diciendo toda la verdad. Pero bueno, los etéreos tienen este conocimiento que no lo revelan. Algo muy parecido a lo que está pasando, o lo que pasó en la herejía de Horus con el emperador. Después tenemos que la tecnología, el nivel tecnológico que ha alcanzado el Imperio Tau es gigante, es enorme. Shadou Sun nos explica que muchas veces solamente tienen que llegar a un planeta, decirles, vamos a curar todas las enfermedades de su mundo, y ese mundo se rinde al instante al Imperio Tau, porque es una propuesta irresistible. Shadou Sun también nos dice que para los Tau las enfermedades son conceptos a estudiar, pero que ellos jamás han vivido en las enfermedades en carne propia. Su tecnología es tan avanzada que incluso la plaga de Nurgle no logra matar a Shadou Sun. Ella está infectada, pero gracias a la tecnología médica de los Tau pueden convertir una enfermedad súper mortal en una enfermedad crónica que Shadou Sun incluso puede ir a luchar al campo de batalla contra la Guardia de la Muerte infectada. Ese es el nivel tecnológico médico de los Tau. Impresionante. Otra similitud que vemos es que tanto el Imperio Tau como el Imperio de la Humanidad antes de la herejía son imperios ateos. Los etéreos, como el emperador, han inculcado en su imperio filosofías ateas que rechazan a todas las deidades. En el Imperio Tau es el bien supremo y en el Imperio de la Humanidad era la verdad imperial. Entonces ahí vemos una similitud muy importante. Y en la novela de Shadou Sun, la paciente cazadora, vemos
cómo se empieza a destruir la idea del bien supremo, como ocurrió en la herejía de Horus con la verdad imperial, casi de la misma manera. ¿Qué es lo que pasó en la herejía de Horus? Personas empezaron a entrar en contacto, empezaron a ver demonios y su creencia en la verdad imperial se desmoronó y cambiaron la verdad imperial por la fe en el emperador como su dios. ¿Qué pasó en el Imperio Tau? La cuarta esfera de expansión se perdió en el Immaterium, aparecieron demonios y los supervivientes de este terrible suceso que fue la pérdida en el Immaterium de la cuarta esfera de expansión, que eran los auxiliares alienígenas, empezaron a adorar al bien supremo, como los humanos en el tiempo de la herejía adoraban al emperador. Ahí empezaron a adorar al bien supremo en sí mismo. Dejaron de pensar en el bien supremo como una filosofía atea, sino como una deidad, Taubá. Y esta deidad les ha empezado a generar milagros que los está salvando de los horrores de los poderes ruinosos, algo muy parecido a lo que ocurre en la herejía de Horus cuando Sinderman y Keller son atacados por un demonio y utilizando el poder de la fe en el emperador, el demonio vuelve al Immaterium, es exorcizado. Esto es el paralelismo que se está viendo tanto en el Imperio Tau actual como en el Imperio de la Humanidad durante la herejía de Horus. La caída de la visión atea del mundo y abrazar la fe en una deidad para sobrevivir a los horrores que los poderes ruinosos les están tirando a la cara. No pueden sostener más el que no existen los demonios, el que no existen los dioses, cuando los demonios aparecen y el creer en un dios te salva la vida. Es un paralelismo total y completo el que vemos tanto en la herejía de Horus o en el inicio de la herejía de Horus como en Shadowsun, la paciente cazadora. ¿Y cómo termina la novela? Con Shadowsun diciendo, ok, estos poderes en la fe que están teniendo los auxiliares alienígenas, no importa si son humanos o Krut o lo que sea, no son útiles para enfrentarnos a estos alienígenas que vienen de la otra dimensión esta del Immaterium. Algo muy parecido a lo que dijo el mismísimo Malcador el Sigilita al permitir que Keller y sus seguidores pudieran adorar al emperador porque el poder de la fe afecta a los demonios. Es un paralelismo total. Entonces, ya tenemos el escenario. El Imperio Tau es una civilización que ha llegado a su máximo esplendor tecnológico y civilizatorio, y los poderes ruinosos ya se han fijado en esa civilización. Esa civilización está en su punto máximo y ha empezado a ocurrir su caída. Los poderes ruinosos empiezan a atacar. Por un lado, Nargle ya se ha fijado en ellos, la Guardia de la Muerte ha lanzado un ataque terrible contra los Tau y casi atacan el corazón del imperio. Taubá salva al Imperio Tau de una invasión directa hacia su mundo capital cuando la Guardia de la Muerte atravesaba el Nexus Stardate. Y por otro lado, también tenemos a la mismísima Taubá, la deidad producto de la fe en lo que antes lo veían solamente como algo secular y no como algo religioso, que es el bien supremo. Del mismo modo como antes se veía al emperador como su gobernante físico, terrenal, y después empezaron a ver al emperador como su dios. Entonces ya tenemos un escenario parecido, pero nos hace falta un ingrediente más. Nos hace falta el Horus del Imperio Tau. ¿Y quién puede ocupar ese lugar, el lugar de Horus? Recordemos, Horus fue un gran héroe, una persona súper respetada, admirada, un genio militar, un político excepcional. Horus era lo mejor de lo mejor. Y entonces, la persona indicada para ocupar el papel de Horus es claramente
el comandante Farsight. Así que vamos a mi última fuente que termina de construir mi teoría. La herejía de Farsight. ¿Por qué la llamo la herejía de Farsight? Verán, el comandante Farsight, que en este momento ya es un traidor, del mismo modo que Horus era un traidor. Los Ethereos ven a Farsight como una persona que ha roto la unidad, que es uno de los preceptos más importantes del bien supremo y de la sociedad Tau en general. Farsight ha creado su propio estado separatista que no rinde cuentas a los Ethereos. Estando así las cosas, este siendo el plano general, pasemos a mi última fuente, que es las arcas del augurio Farsight. En esta podemos ver cómo el comandante Farsight está en una enorme encrucijada con las fuerzas de Bashtor atacando, con los orcos también, la típica guerra entre los orcos y los Tau de los enclaves Farsight, y el comandante decide pedir ayuda al Imperio. Y la respuesta que le da el Imperio al pedido desesperado de ayuda de Farsight, que además dice: me rindo ante los Ethereos, que mi estado separatista sea reincorporado al Imperio, y así salvar a las personas que están siendo amenazadas y derrotar a los enemigos que están atacando a los enclaves Farsight, pero que son una clara amenaza al Imperio Tau en general. La respuesta de los Ethereos es simple: sos un traidor. Todos estos que te están ayudando en esta guerra son traidores por seguirte. Así que la única manera en la que te podés redimir, y esos traidores también, es muriendo en el campo de batalla protegiendo al Imperio Tau, pero de nosotros no vas a recibir ninguna ayuda. Esta es la respuesta que le da el Imperio Tau, el gobierno de su antigua nación por la que ha luchado tanto Farsight, ante su pedido de ayuda. Y es porque evidentemente, y esto es algo muy profundo en la ideología Tau, lo que hizo Farsight es una traición, una herejía enorme, que es el romper la unidad. Aún cuando Farsight está diciendo: loco, vénganme a ayudar, y nos rendimos, nos reincorporamos al Imperio. Pero los Ethereos lo han rechazado. En esta situación tan desesperada, en la que Farsight está luchando como puede contra los horrores que están enfrentando, tiene una visión. Tiene una visión de Khorne, donde se ve a sí mismo con los cráneos de sus enemigos, empieza a sentir y empieza a pensar que las tácticas de los Tau de luchar a largas distancias es de cobardes, que deberían estar luchando cuerpo a cuerpo. Se está convirtiendo, está siendo tentado por Khorne para volverse uno de sus seguidores, para volverse su campeón dentro de la raza Tau. Así que por un lado tenemos a Nargle, que está atacando a los Tau, y a Khorne, que está tentando a su máximo héroe, al Horus de la civilización de los Tau. Pero en este caso podemos ver cómo el comandante Farsight se ha resistido a esta visión, ha dicho: no, esto no está bien. Pero, ¿qué ha hecho Farsight? En el planeta de Arthas Moloch, él sabe que él los llama Moloquitas a los demonios de Khorne que aparecen en Arthas Moloch, y decide utilizar a los demonios de Khorne para poder escapar de la horrible situación en la que se encontraban las fuerzas de los enclaves Farsight y poder retirarse. Estos Moloquitas son los demonios de Khorne, como ya dije. Entonces vemos cómo Farsight, aunque ha rechazado esta visión que le ha dado Khorne, aunque ha mantenido su propia mente, su propia conciencia, también ha usado el poder de los demonios de Khorne para salvarse a sí mismo y a su gente. Y bajo mi visión, bajo mi punto de vista, sea de manera consciente o por lo menos como una táctica, el usar un poder ruinoso para tu propio beneficio siempre trae malas consecuencias. Siempre es dar el primer paso hacia la destrucción, hacia la caída. Ya lo ha hecho el comandante Farsight, ha dado el primer paso bajo mi punto de vista.
ha tenido las visiones de Khorne. Khorne ya lo tiene en la punta de mira para convertirlo en uno de sus campeones. Y ha utilizado a los demonios de Khorne en su propio beneficio. Para mí está claro. No sé qué piensan los demás, pero para mí está muy claro que Farsight ha empezado a caminar el camino para convertirse en el Horus del Imperio Tau y así completar el ciclo que todas las grandes civilizaciones en el universo de Warhammer 40.000 han recorrido cuando llegan a su época dorada. Ha empezado la caída del Imperio Tau, ha empezado el final de esta época de oro y ha empezado una época más oscura, más violenta y seguramente mucho más interesante para los lectores. Yo creo que veremos la guerra civil porque es evidente que Farsight y los Etéreos no pueden llegar a un acuerdo, están en posiciones totalmente antagónicas y la única manera de resolver una situación como esa es la guerra. La guerra civil de los Tau está al caer. Y yo creo que de un lado, desgraciadamente, porque mucha gente, incluso a mí, no me caen bien los Etéreos, pero de un lado hay como una diosa buena onda, como es Tauba, que salva a los Tau, protege con sus poderes sagrados de la corrupción de Nurgle, etcétera, etcétera. Y está Shadowzoom, que vendría a ser como una especie de Gilliman o de Rogal Dorn para los Tau. Y por el otro lado está el héroe caído, el traidor, el que fuera la máxima expresión de los ideales de los Tau, transformado en un aberrante y despreciable enemigo, como sería el comandante Farsight. Entonces tenemos ahí los dos puntos de vista. El que nosotros consideramos siempre el bueno, el héroe, como fue Horus, convertido en el campeón de los poderes ruinosos para destruir a ese brillante y hermoso imperio que es los Tau. Esta es mi teoría y espero con muchas ansias que se cumpla, porque yo la verdad me gusta mucho el imperio y es todo muy lindo, pero me gustaría que haya más desarrollo para las razas Xenos. Como siempre digo, en Warhammer 40.000 tenemos como protagonistas al Imperium, como villanos al Caos, el Caos es villano absoluto, y bueno, después tenemos en un segundo plano como un villano secundario a los tiránidos. Y después tenemos como personajes totalmente secundarios a las razas Xenos. Sería muy lindo tener unas buenas historias centradas en los Tau, con guerra civil, batallas, todo lo que vimos en la herejía de Horus, pero pasada por el filtro de los Tau. Me parecería una gran idea si se llega a cumplir. Espero que les haya gustado este video y les repito como siempre, por favor suscríbanse. Adiós.